Ya es momento de comenzar a hablar entonces de una nueva estructura de control, y en este caso se trata de lo que se conoce como ciclos o loops. Como la palabra quizás lo indica, los ciclos o loops son estructuras que se repiten cuantas veces requiramos. Dependiendo del tipo de ciclo o el tipo de loop, se van a repetir una cantidad de veces previamente definida o una cantidad de veces que solo va a poder ser determinada, digamos, en tiempo de ejecución. Es decir, nosotros como programadores no sabremos en qué momento termina el ciclo, pero sí sabremos bajo qué condiciones lo hará, solo que nunca sabemos cuándo se cumplirá tal condición. Lo que veremos durante esta clase es el primer ciclo, que se conoce como el ciclo for, que es ese tipo de ciclo específico donde sí sabemos desde dónde y hasta dónde irá. Normalmente el ciclo for tiene un límite inicial y un límite final. Por ejemplo, queremos que vaya de los números del 500 al 1000 o del 0 al 10. Así que necesitamos una condición de inicio, una condición de finalización y algo que se conoce como contador. Ya hablaremos un poco más de los contadores y acumuladores en unas clases más adelante. Por ahora, simplemente vamos a ver entonces cómo es la sintaxis de un ciclo for. Vamos a crear el método main con el truco que vimos en una clase anterior. Simplemente escribimos psvm de public static void main y presionamos tabular y automáticamente NetBeans lo pondrá por nosotros. Como ya estábamos cansados de escribir el método main, pues ya podemos hacer uso de este truco para evitar ese trabajo tedioso. Un ciclo for se escribe de la forma siguiente. Tenemos la instrucción for, abre con llave y termina con llave. Todo lo que haya dentro de estas llaves se va a ejecutar repetitivamente mientras el ciclo for esté ejecutándose. Ahora, ¿cómo sabemos desde dónde empieza y cuándo termina el ciclo for? Pues bien, primero debe tener una variable de control que usualmente se declara directamente en el ciclo for. Esto lo podemos hacer y de hecho usualmente se llama i. Y comienza en 0, sin embargo puede perfectamente comenzar en 100, en 1000, en 500, en 2, en el número que sea por supuesto necesario. Luego tenemos un punto y coma para finalizar esa sentencia ahí y vamos a agregar una nueva sentencia que es la condición de ejecución. Es decir, mientras esa condición sea cierta, el ciclo for se va a ejecutar. Cuando deje de ser cierta, inmediatamente finalizará su ejecución y procedería entonces con lo que tengamos posteriormente. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, en este caso, el ciclo for se va a ejecutar siempre y cuando la i sea menor o igual que 0. Ya sabemos, por supuesto, las condiciones lógicas. Sabemos que la i existe porque la acabamos de declarar en la sentencia anterior antes del punto y coma. Terminamos entonces esta sentencia y nos falta una más, que es la que nos dice cómo manejar este contador o digámoslo variable de control del ciclo, que es la i. Pues bien, existen varias formas de hacerlo. Supongamos que queremos que la i vaya incrementando de 1 en 1, así que se utilizaría esto. Recordemos que ya vimos el operador más, que es básicamente el equivalente a esto, que la i es igual a sí misma más 1, es decir, cada valor que tenga anteriormente le va a ir sumando de a 1. Pero por supuesto podría ser de a 2, de a 3, de a 5, así que podría ser i es igual a i más 2 o i es igual a i más 5, etc. Pero también podría ser, en lugar de sumar, podríamos restar. I es igual a i menos 5, es decir, la i empieza digamos en 10 y va decreciendo de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 según sean nuestras necesidades. Por supuesto, si la i va decreciendo, muy posiblemente la condición también tenga que cambiar. Si por ejemplo en este caso la i comienza en 0 y le vamos restando de a 1, entonces va a ser 0, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente y siempre sería menor o igual que 0. Quiere decir que el ciclo nunca, jamás se terminaría de ejecutar y eso por supuesto es un problema, a menos que por alguna razón queramos que nuestro programa se ejecute infinitamente. Usualmente los ciclos infinitos tienden a fallar, así que es algo que debemos evitar. Entonces vamos a suponer que queremos incrementar la i de 1 en 1, así que usamos el más. Ahora, aquí tendríamos un problema. Tenemos que la i es igual a 0. Que se va a ejecutar mientras la i sea menor o igual que 0.
y va a ir incrementando de a uno. Recordemos que todo esto se va ejecutando uno por uno. Primero este, luego este y luego este. Y vamos a suponer que dentro del ciclo for vamos a mostrar un mensaje, que es simplemente el valor de la i. Aquí queda un pequeño ejercicio, así en cuestión de segundos. ¿Se va a mostrar algún mensaje o no? Veamos. Vemos que se muestra un 0. Quizá te estás preguntando por qué. Pues bien, como la i comienza en 0, 0 es menor o igual que 0, lo cual es perfecto. Así que la condición se cumple una vez e ingresa. Muestra el 0 y la i incrementa en 1. 0 más 1 es 1 y él vuelve nuevamente a esta línea y pregunta, ¿la i es menor o igual que 0? Ahora la i ya no vale 0, vale 1. Y no es menor o igual que 0 porque ya vale 1 y por ende ya no entra de nuevo al condicional, sino que viene a la parte exterior y ejecuta. Vamos a poner un mensaje de finalización. Vemos entonces cómo, por supuesto, una vez termina el ciclo, se sigue ejecutando. Si pusiéramos la i a decrementar o a decrecer de 1 en 1, utilizando el operador menos menos, vamos a ver cómo se va a quedar infinitamente. Vemos cómo nos está mostrando muy rápidamente toda esta cantidad de números y se va a quedar ahí prácticamente para siempre hasta que lo detengamos manualmente o por alguna razón el sistema operativo detenga el proceso. Para detener esta ejecución, si en algún momento te sucede, simplemente podemos hacer clic en este cuadro pequeño de acá y la ejecución se habrá detenido completamente. Esa es una buena forma. Es muy posible que en algún momento pase, a todos nos ha pasado, que por alguna razón algún ciclo que creamos se queda ejecutando infinitamente y tenemos que detener manualmente el proceso. Ahora vamos a cambiar la condición de ejecución. Queremos entonces que el ciclo se ejecute en los números desde el 0 hasta el 100. Así que si ejecutamos vemos como casi de inmediato el computador nos ha mostrado por pantalla los números del 0 hasta el 100. Si cambiamos aquí la condición, digamos que queremos mostrar los números pares que hay entre el 0 y el 100, entonces bastaría con ir sumándole de a 2 a la i. Tendríamos entonces 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y aquí lo tenemos, los números pares. Y sería idénticamente, por ejemplo, para el número 3, el 4, etc. Lo importante a entender aquí es que el ciclo for se ejecuta mientras la condición se cumpla. En este caso, mientras la i sea menor o igual que 100. Una vez que la i no sea menor o igual que 100, es decir, sea mayor, va a detener su ejecución y va a continuar con lo que tenga después de su estructura, es decir, después de la llave de cierre. Cada cosa, no solo esta línea, sino que pueden ser muchísimas líneas más que haya dentro del ciclo for, se va a ejecutar una y otra vez hasta que, por supuesto, la condición que tenemos acá deje de cumplirse. Por supuesto, podríamos haber también declarado la i por fuera del ciclo for y utilizarla aquí. Sin embargo, usualmente, todos los ejemplos o la gran mayoría de los ejemplos que encontrarás declaran inmediatamente la i al interior del ciclo for y en realidad es exactamente lo mismo. De hecho, esto nos abre el camino a que podemos declarar variables al interior de ciclos y de condicionales inclusive, que son los que vimos en la sección anterior, pero usualmente se utiliza en los ciclos, no tanto en los condicionales, pero es algo que podemos hacer perfectamente. Una vez que comprendemos entonces cada uno de estos pequeños detalles del ciclo for, podemos continuar en la clase siguiente para ver un nuevo tipo de ciclo.